Estamos donde está la noticia, eso somos The News en América Latina. Nos vamos a esta hora a Perú, allí está Carmen Alvarado y nos trae los últimos detalles. ¿Cómo estás, Sandy? Muy buenas tardes. Saludos desde la capital peruana. Nosotros seguimos actualizando la información. Precisamente ayer recordarás que te comentábamos sobre el corredor morado. Y vamos a hablar sobre el sistema de transporte urbano de la capital peruana, porque ayer se suspendió prácticamente este servicio formal, parte también de lo que ha significado otros corredores como el corredor rojo, por ejemplo, en la capital peruana, que conecta una de las principales arterias como la Javier Prado. Pero muy aparte de esta suspensión, se está hablando pues de una pérdida o en todo caso una deficiencia monetaria. Estamos hablando de 80 millones de dólares y 300 millones de soles que le debería el Estado pues a esta concesionaria, a esta empresa, y por eso también han decidido salir de circulación. Claro, pero aquí entra otro componente fundamental. Digamos que son los colectiveros, el transporte informal que ha ganado terreno en las vías y en las calles de la capital peruana, pero con un pésimo servicio. Ahora recordemos también que la informalidad va de la mano también de la inseguridad ciudadana, porque los usuarios no están seguros dentro de esos vehículos privados que prácticamente conectan rápidamente de distrito a distrito, cobran un poquito más, se podría decir, dependiendo también del servicio o de lo que ofrecen, pero sin lugar a dudas se ha convertido también en una vía de transporte de muchos capitalinos, es decir, de muchos limeños. Y para hablar sobre este tema, de lo que significa también y tocar de fondo este problema y de las últimas reuniones que ha tenido con el ministro de Transportes y Comunicaciones, me encuentro en estos momentos con Ricardo Pareja. Él es presidente de la Cámara de Transporte Urbano. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, doctor Pareja? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, disculpe. Sí, yo en primer lugar quiero saludar a esta importante audiencia en la cual les agradezco esta entrevista, porque probablemente la gran mayoría de la población no conoce los detalles de toda esta desgracia que nos está tocando vivir. Nosotros creemos que el público es el principal afectado, de políticas erradas, cuando las autoridades ponen en primer lugar su deseo individual con quién poder coludirse para poder operar, no pensando en el pasajero, no pensando en el público, sino pensando en otros intereses. Yo creo de que la ciudad de Lima y Callao, que son las principales ciudades de la capital, pueden dar un modelo de poder tener un transporte eficiente si se aplica la razón, y eso poderlo replicar en las demás ciudades de Arequipa, Trujillo, Piura, si es que realmente la autoridad piensa en lo que se debe de hacer en base a la razón. Nosotros hemos visto cómo la gente se afecta cuando tiene que hacer transbordos, tiene que tomar en un ambiente de caos, y en la cual, desgraciadamente, en este momento, el decir yo soy formal es todo lo contrario a lo que se debería decir que yo soy con orgullo formal. En la práctica, el informal es el que sale a decir, bueno, yo soy informal porque gano más que siendo formal. Doctor Pareja, ¿qué le parece si comenzamos a aterrizar los temas y explicar al auditorio latinoamericano en qué consiste este caos de la capital peruana? Estamos hablando del corredor morado, prácticamente, que conecta muchas vías de San Juan del Urigancho con San Isidro, y hasta ahí queda, porque es importante marcar los sectores. Y por otro lado también tenemos el corredor rojo, que conecta lo que es la Javier Prado. Tenemos también el corredor azul, tenemos la avenida Arequipa. Por otro lado tenemos el metropolitano, que conecta Lima Norte desde Caraballo hasta centro de Lima. Después del centro de Lima se va hasta el sur de la capital. Tenemos también el metro, que conecta vía El Salvador y también otros puntos muy importantes. Pero lo que yo les quiero explicar es que básicamente tenemos conectores no articulados, donde lamentablemente no hay un sistema integrado de transporte urbano. Entonces la gran pregunta que tenemos es ¿a dónde apuntamos? Porque lo que estamos viviendo los peruanos es más caos y más caos, sobre todo en la capital peruana. Claro, y la pena que da es que, teniendo las herramientas como para poder sacar adelante un transporte formal, no se utiliza. Nosotros vemos que en los corredores, ya sea en la vía de Vitamiento, ya sea en Javier Prado, ya sea en el corredor morado, el público sufre porque no tiene un transporte eficiente. ¿Y eso qué genera? Genera la informalidad. Porque ¿por qué existe el pirata? ¿Por qué existe el taxi colectivo? Y todos esos sistemas pues ineficientes. Porque
cubren una demanda insatisfecha de que los corredores no pueden atender. Nosotros creemos de que una reforma se debe de dar. Suena de repente bonito la gran reforma, pero esa reforma que se ha dado, todo lo contrario, ha perjudicado al público usuario. Ahora, desde que se licitaron los corredores, hubieron muchas irregularidades, pero más que criticar probablemente las malas experiencias que han habido, lo que yo sugeriría y pediría a la autoridad y a todos los componentes para un buen servicio el poder ver los errores para corregirlos y aplicar lo que muchos países, no yendo muy lejos, en Chile, Colombia, siendo países similares a nuestro, pues nos llevan años luz en el transporte porque está aplicándose en base a la razón. Nosotros creemos que hay muchas alternativas de solución, como lo hemos presentado al ministro de Transportes y a todo su equipo en una asamblea que hubo en la Sociedad Nacional de Industria, y nosotros tenemos la esperanza, tenemos la fe de que por primera vez hemos podido sentir una autoridad, como en este caso el ministro Reyes, que ha mostrado pues su total voluntad y decisión de sacar adelante juntamente con los transportistas para un transporte moderno y eficiente con todo lo que el público desearía de un buen servicio. Pero ¿en qué consiste esto? O sea, concretamente, porque siempre hablamos de reforma de transporte urbano, es un tema que arrastramos por años y estamos cansados siempre de hablar lo mismo. Entonces, ¿cómo se podría revertir esta situación ya con medidas concretas? Bien, nosotros hemos presentado 3 puntos principales en esta propuesta hacia la autoridad. El primero es el cambio de matriz energética, que significa el poder reemplazar vehículos a diésel, que son más contaminantes y cuyo combustible el Perú tiene que importar, reemplazarlos a vehículos a GNV, que es un combustible mucho más limpio y que sobre todo el Perú lo produce. Esto pues obedecería a una gran reforma en el transporte, en la modernidad, pero el público no solamente desea un bus nuevo. En el segundo punto que nosotros hemos planteado es una verdadera reforma en el transporte, porque el público no solamente desea un transporte con vehículos nuevos, sino que lo traten bien, que haya orden, que haya frecuencia, que el transportista pueda decir, yo soy formal porque esto me permite dar un mejor servicio y es mucho más rentable que ser informal. En este momento nosotros hemos visto cómo los piratas, a quienes llamamos a los informales, cómo se dan la vuelta donde quieran, y disculpen el término, pero tienen la sinvergüencería de pintar los colores de las empresas formales y trabajar con los logotipos, y en la práctica pues no se ha hecho nada para erradicarlos, ¿no? Entonces el público, cuando es mal servido, cuando es maltratado en un vehículo informal, dice qué mal me ha tratado este transportista o esta empresa, pero no se da cuenta que es un vehículo pirata que está utilizando los colores. Ahora, hay muchas medidas en las cuales puede erradicarse la informalidad, pero que el Estado es el principal protagonista que debe de darse. Y nosotros tenemos un tercer punto que hemos presentado, una propuesta educativa dentro de los vehículos para los 11 millones de viajes diarios que se realizan en la capital, poner dentro de los buses una pantalla educativa para emitir toda una programación pues en la cual se vaya educando el pasajero y poder pues tener el gusto, la satisfacción del que el pasajero diga qué bien me están tratando. Importante esto lo que usted dice. Y permítame, por favor, doctor, explicarle también al auditorio en qué consistían estos corredores, porque vuelvo al tema de la suspensión que comenzó el día de ayer, me refiero al corredor morado. Por esta deficiencia monetaria me refiero a estos 80.000 millones de dólares que no se ha podido pagar por parte del Estado peruano. Y tengo entendido que también el ministro de Transportes y Comunicaciones ha mandado un proyecto de ley para ver este tema. Eso también está ahí. Estamos a la expectativa. Pero ¿qué pasa con esos corredores que tienen carriles exclusivos? ¿Y qué pasaba en esos carriles exclusivos? Que estos piratas, denominados vehículos informales, pues incluso pasaban esos corredores exclusivos y lamentablemente lo que se formaba ahí era un caos vehicular terrible. No se respetaba. Entonces la gente que estaba sentada en los buses y que pagaba pues sus pasajes supuestamente en este transporte moderno y todo ello, pues prácticamente eran pues interceptados por estos sujetos que metían los vehículos, jalaban pasajeros, cobraban incluso un poco más, un poco menos, pero es que eso también dependía de la necesidad y la urgencia que tenía el pasajero de llegar al lugar de destino. Entonces ahí de verdad había muchos factores de promedio. Claro, lo que pasa que el sistema en sí es un mal sistema.
la forma como está estructurado genera pues todas estas irresponsabilidades, ¿no? En la práctica, si es que solamente trabajaran los del corredor, medio Lima se quedaría paralizada porque no tendría servicio. Entonces, lo primero que se debe hacer es de manera técnica, coherente, los servicios que se ven por los formales. Pero hemos tenido autoridades que solamente han pensado en privilegiar a un solo sector, que no representa más del 10%. Para ese 90% que representamos nosotros, los transportistas formales, simplemente se nos ha ignorado. Yo quisiera manifestarle, esta deuda que figura de 80 millones de dólares o 300 millones de soles, esta deuda principalmente se está manifestando por temas relacionados a la desgracia que ha pasado por el COVID y muchos otros temas. Pero si eso fuese dado, no se puede dar pues solamente para un sector. Ese 90% de los transportistas formales hemos sufrido igual y hasta más las consecuencias del COVID. Las empresas formales, que no son los corredores, las empresas formales, hemos tenido en el COVID de repente una adversidad mucho peor, puesto que durante los 24 meses principales del COVID, los corredores han recibido una subvención del Estado, mientras que las empresas formales no lo hemos hecho. Entonces, no se puede pues privilegiar porque la autoridad firmó, no sé bajo qué conceptos, el reconocimiento de dinero que no estaba dentro de los contratos. En los contratos el sistema era autosostenible y si por cuestiones de desgracia hay que solventar, habría que solventar de manera justa a todos los transportistas. Es importante lo que usted dice, el factor, no solamente un sector. El factor también COVID, pero también por otro lado había también pues la definición por parte del gobierno de apartar a los informales, tratar de controlar a través de intervenciones, a través de la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, con que, bueno, bien sabemos que fiscalicen las calles, intervenciones, pero que lamentablemente no se puede fiscalizar todas las esquinas de la capital peruana. Bueno, le agradezco mucho por estar con DNews a Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano. Nosotros vamos a estar muy atentos de qué forma va a evolucionar estos puntos que ustedes han conversado con el ministro de Transportes y Comunicaciones.